Cuando los paramédicos necesitaron derribar la pared de su casa para sacarla, Mayra pesaba 450 kilogramos y los médicos le daban semanas de vida. Lo que nadie imaginaba es que 2 años después caminaría sola por esa misma calle, habiendo perdido el equivalente a 3 personas adultas de peso puro. Antes de comenzar, si quieres más historias impactantes como esta, suscríbete ahora. No te arrepentirás. Vamos allá. Hay historias que parecen imposibles, relatos que desafían todo lo que creemos saber sobre la condición humana, sobre los límites del cuerpo y la fuerza de la voluntad. Esta es una de esas historias, una historia que comienza en la oscuridad más profunda y que, contra todo pronóstico, encuentra un camino hacia la luz. Es la historia de Mayra Rosales, una mujer que llegó a pesar 450 kilogramos y que se convirtió en prisionera de su propio cuerpo, confinada a una cama durante años, incapaz de realizar las acciones más básicas que todos damos por sentado: caminar, levantarse, incluso moverse sin ayuda. Pero esta no es solo una historia sobre el peso o sobre números en una báscula. Es una historia sobre transformación, sobre redención, sobre cómo una tragedia puede convertirse en el punto de inflexión que salva una vida. Para entender verdaderamente lo que Mayra logró, primero debemos comprender de dónde venía, cuál era su realidad antes de que todo cambiara. Imagina por un momento que tu mundo se reduce a los 4 metros cuadrados de una habitación, que tu universo entero es una cama reforzada especialmente construida para soportar tu peso, que cada respiración es un esfuerzo, que tu piel se quiebra bajo pliegues de carne que pesan más que personas enteras. Imagina que necesitas a 6 personas para poder girarte de un lado a otro, que no has visto tus propios pies en años, que tu cuerpo es un enemigo que te mantiene cautiva. Esa era la vida de Mayra Rosales en el año 2012. Vivía en Texas, Estados Unidos, en una casa modesta del condado de Hidalgo. Los vecinos apenas la conocían, porque nadie la había visto salir de esa casa en más de una década. Algunos rumores circulaban por el vecindario, historias susurradas sobre la mujer que vivía dentro, pero la mayoría de la gente simplemente seguía con sus vidas, sin imaginar siquiera la realidad que se escondía detrás de esas paredes. Mayra no siempre había sido así. Como muchas personas que luchan contra la obesidad extrema, su historia comenzó en la infancia con patrones alimenticios poco saludables, con una relación complicada con la comida que se convirtió en su refugio, en su consuelo, en su forma de lidiar con el dolor emocional. Los kilos se fueron acumulando año tras año, década tras década, hasta que su cuerpo superó los límites de lo que la medicina considera humanamente sostenible. A los 450 kilogramos, Mayra había alcanzado un punto donde su vida pendía de un hilo delgadísimo. Su corazón trabajaba constantemente al límite de su capacidad, bombeando sangre a través de un cuerpo que exigía recursos imposibles. Su sistema respiratorio luchaba contra la presión constante de la grasa que comprimía sus pulmones. Desarrolló linfedema severo, una condición donde el líquido se acumula en los tejidos, causando una hinchazón masiva y dolorosa. Sus piernas eran tan grandes que parecían troncos de árbol, cubiertas de piel estirada hasta el límite, agrietada y vulnerable a infecciones constantes. Pero lo que realmente mantenía a Mayra prisionera no era solo el peso físico, era el peso psicológico, la vergüenza, la depresión profunda que la había hundido en un pozo del cual parecía imposible salir. Se había rendido, había aceptado que moriría en esa cama, que su vida terminaría sin haber experimentado las cosas simples que hacen que valga la pena vivir: sentir el sol en la cara durante un paseo, abrazar a un ser querido de pie, ir al supermercado, conducir un automóvil, simplemente existir en el mundo como una persona más. Su familia hacía lo que podía. Su hermana Jaime vivía con ella y se había convertido en su cuidadora principal, una tarea que consumía cada hora de cada día: alimentarla, limpiarla,
ayudarla con las necesidades más básicas y humillantes que una persona puede tener. Era una existencia que había despojado a Mayra de toda dignidad, de todo sentido de valía personal. Se había convertido en una carga, y lo sabía, y ese conocimiento la hundía aún más en la desesperación. Entonces llegó el momento que lo cambió todo, un evento terrible, trágico, que paradójicamente se convertiría en su salvación. En marzo de 2008, el sobrino de Mayra, Eliseo, un niño de apenas 2 años, murió bajo circunstancias sospechosas mientras estaba al cuidado de su hermana Jaime. El pequeño había sufrido traumatismo craneal severo, y las autoridades comenzaron una investigación que rápidamente se centró en determinar qué había sucedido en esa casa. Fue entonces cuando Mayra tomó una decisión que revelaría tanto sobre su carácter como sobre la desesperación de su situación. Confesó ser responsable de la muerte del niño. Dijo a los investigadores que accidentalmente había caído sobre él, que su peso masivo había aplastado al pequeño Eliseo, causándole la muerte. Los medios de comunicación se lanzaron sobre la historia como buitres sobre carroña. Los titulares eran sensacionalistas y crueles. La mujer más gorda de América mata a su sobrino. Medio tonelada de muerte. Mujer de 450 kilos aplasta a niño hasta matarlo. Mayra se convirtió en un monstruo a los ojos del público. Su fotografía, tomada mientras yacía inmóvil en su cama, circuló por todo el mundo. La gente la juzgaba sin conocer la verdad, sin entender las complejidades de lo que realmente había sucedido. Pero Mayra estaba dispuesta a cargar con esa culpa, a ser el monstruo que todos creían que era, si eso significaba proteger a su hermana, porque la verdad era diferente. La verdad era que Mayra, físicamente, no podía haberse levantado de esa cama y caído sobre el niño. Era imposible. Su confesión fue un acto de amor desesperado hacia su hermana, un intento de tomar la culpa por algo que ella no había hecho. Durante meses, mientras las investigaciones continuaban, mientras los abogados revisaban evidencia forense y testimonios médicos, Mayra enfrentó la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, aunque técnicamente ya estaba en una cárcel construida de carne y hueso. Los investigadores eventualmente descubrieron la verdad. La evidencia forense no coincidía con la versión de Mayra. Los patrones de las lesiones del niño indicaban un tipo diferente de trauma, uno que no podía haber sido causado por el peso de Mayra cayendo sobre él. Además, múltiples testigos y evidencia documental confirmaban que Mayra no había podido moverse de su cama sin ayuda sustancial durante años. Era físicamente imposible que ella hubiera cometido el crimen que confesaba. Finalmente, se reveló que la verdadera responsable era su hermana Jaime, quien en un momento de frustración y estrés había golpeado al niño causándole las lesiones fatales. Era una verdad devastadora, un secreto que había llevado a Mayra a estar dispuesta a sacrificar lo poco que le quedaba de vida para proteger a su hermana. Jaime fue arrestada y procesada. Mayra fue exonerada de todos los cargos. Pero algo extraordinario había sucedido durante este proceso terrible y traumático. Por primera vez en años, Mayra tuvo que interactuar con el mundo exterior. Tuvo que hablar con abogados, con médicos forenses, con investigadores, y por primera vez en mucho tiempo vio en los ojos de algunas de estas personas no juicio o disgusto, sino algo diferente: compasión, preocupación y la creencia de que su vida todavía tenía valor, de que todavía no era demasiado tarde. Uno de los médicos que la examinó durante el proceso legal fue el doctor Yunan Noxaradan, un cirujano especializado en obesidad extrema que trabajaba en Houston. El doctor Now, como es conocido, había visto casos difíciles antes, pero incluso para él, Mayra representaba un desafío monumental. Sin embargo, algo en su determinación recién descubierta, algo en la forma en que hablaba sobre querer cambiar, sobre querer tener la oportunidad de vivir una vida real, tocó algo en él. El doctor Noxaradan le hizo una oferta que cambiaría su vida para siempre. Le dijo
que si ella estaba realmente comprometida, si estaba dispuesta a hacer el trabajo más duro de su vida, él la ayudaría, pero también fue brutalmente honesto con ella. En su condición actual, Mayra tenía quizás 1 o 2 años de vida como máximo. Su cuerpo estaba fallando en múltiples sistemas. Cada día que pasaba, cada hora que permanecía en esa cama, era tiempo robado. Si quería vivir, si quería tener alguna posibilidad de experimentar el mundo más allá de esas 4 paredes, tenía que comenzar inmediatamente. Mayra miró al doctor Nousaradan ese día y tomó la decisión más importante de su vida. Dijo que sí, dijo que estaba lista, pero estar lista mentalmente y enfrentar la realidad física de lo que vendría después eran 2 cosas completamente diferentes. El viaje que estaba a punto de comenzar no sería simplemente difícil, sería agónico. Requeriría que confrontara cada demonio que la había llevado a ese punto, cada trauma, cada momento de dolor que había tratado de enterrar bajo capas y capas de comida y aislamiento. Lo primero que el doctor Nousaradan explicó fue que la cirugía bariátrica, el procedimiento que eventualmente podría ayudarla a perder peso de manera más rápida y sostenible, no era una opción inmediata. A 450 kilogramos, Mayra estaba demasiado pesada para que cualquier cirujano la operara de manera segura. El riesgo de complicaciones, de que su corazón simplemente se detuviera bajo la anestesia, de que desarrollara coágulos sanguíneos masivos, de que sus órganos fallaran durante o después del procedimiento, era demasiado alto. Antes de que pudiera siquiera pensar en la cirugía, necesitaba perder peso por su cuenta, una cantidad sustancial de peso. El objetivo inicial parecía imposible, perder al menos 100 kilogramos solo con dieta. 100 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de lo que pesa una persona adulta promedio. Mayra necesitaba perder el equivalente a una persona completa solo para calificar para la cirugía que le salvaría la vida, y tendría que hacerlo de la manera más difícil, sin intervención quirúrgica, sin atajos, solo con disciplina férrea y determinación absoluta. El doctor Nousaradan diseñó un plan nutricional estricto para ella, 1.200 calorías al día. Para alguien acostumbrada a consumir probablemente 10.000 o más calorías diarias, esto era como pedirle a alguien que respire bajo el agua. Las primeras semanas fueron un infierno viviente. Mayra experimentó síntomas de abstinencia que rivalizaban con los de cualquier adicción a drogas duras: dolores de cabeza, segadores, temblores, sudoración nocturna, irritabilidad extrema y un hambre tan feroz que la mantenía despierta durante la noche, llorando en la oscuridad. Pero algo había cambiado en Mayra. Esos meses enfrentando la posibilidad de prisión, de morir sin haber vivido realmente, habían encendido algo dentro de ella que creía extinto. Una pequeña llama de esperanza, débil y parpadeante, pero persistente. Cada vez que quería rendirse, cada vez que su mente le gritaba que comiera, que volviera a los viejos patrones que le habían proporcionado consuelo durante tanto tiempo, pensaba en esa llama, pensaba en la posibilidad, por remota que fuera, de caminar otra vez, de sentir sus propios pies tocando el suelo, de estar de pie bajo el sol. Los primeros kilos comenzaron a caer lentamente al principio. Cuando estás tan pesado, tu cuerpo quema calorías simplemente existiendo, simplemente manteniendo ese peso masivo, requiere una cantidad enorme de energía. Así que cuando Mayra redujo drásticamente su ingesta calórica, su cuerpo no tuvo más opción que comenzar a consumir sus propias reservas. 5 kilos se convirtieron en 10. 10 en 20, 20 en 30. Pero no era solo una batalla física, era profundamente psicológica. Mayra tuvo que trabajar con terapeutas que la ayudaron a identificar los patrones emocionales que habían llevado a su aumento de peso. Descubrió que había estado usando la comida como una forma de castigo autodestructivo, que en algún nivel había querido desaparecer, hacerse tan grande que el mundo
tuviera que verla, pero paradójicamente tan inmóvil que pudiera esconderse de él. Era una contradicción dolorosa, querer ser vista y querer ser invisible al mismo tiempo. Las sesiones de terapia la llevaron de vuelta a su infancia, a experiencias que había enterrado durante décadas, abuso emocional, negligencia, momentos de trauma que había tratado de olvidar, llenando el vacío con comida. Cada revelación era como pelar otra capa de una herida infectada, dolorosa pero necesaria para la curación. Lloró más durante esos primeros meses de terapia de lo que había llorado en toda su vida adulta, pero con cada lágrima, con cada memoria confrontada, se sentía un poco más ligera, no solo físicamente, sino emocionalmente. Su familia se convirtió en parte integral de su recuperación. Aunque la situación con su hermana Jaime había sido devastadora, otros miembros de la familia se unieron para apoyarla. Su otra hermana comenzó a visitarla regularmente, preparando comidas que cumplían con su plan nutricional estricto. Sus sobrinos, que antes habían tenido miedo de acercarse a ella por su tamaño imponente, comenzaron a visitarla, a hablarle, a tratarla como a una persona real, en lugar de como a un monstruo o una curiosidad. A los 6 meses, Mayra había perdido 60 kilogramos. Era un progreso increíble, pero también increíblemente insuficiente. Todavía pesaba cerca de 400 kilogramos. Todavía estaba confinada a esa cama. Todavía no podía moverse sin ayuda considerable, pero algo era diferente. Su cara se había adelgazado lo suficiente como para que sus rasgos fueran más visibles. Podía respirar un poco más fácilmente. Sus niveles de energía, aunque todavía extremadamente bajos, habían mejorado marginalmente. El doctor Nouk Saradan continuaba monitoreándola de cerca, haciendo visitas regulares, ajustando su plan según fuera necesario. Era un hombre de pocas palabras, pero de gran compasión, aunque lo demostraba de manera dura y directa. No la dejaba hacer excusas, no aceptaba justificaciones. Cuando Mayra tenía una semana mala y solo perdía medio kilo o incluso ganaba peso, él era brutalmente honesto. Si continuaba por ese camino, moriría. Punto. No había manera de endulzar esa verdad, pero también celebraba sus victorias. Cuando alcanzó los 70 kilogramos perdidos, trajo un pequeño pastel sin azúcar y lo compartieron. Una rebanada minúscula que Mayra saboreó como si fuera el manjar más exquisito del mundo. No era sobre el pastel, era sobre el reconocimiento de que lo que estaba haciendo era extraordinario, que estaba logrando algo que la mayoría de las personas nunca tendrían que enfrentar. A los 9 meses, había perdido 90 kilogramos. Estaba tan cerca de su objetivo inicial que podía saborearlo. Pero fue durante este periodo que enfrentó uno de sus mayores desafíos psicológicos. Con la pérdida de peso, vino una realización aterradora. Tendría que dejar la seguridad de su cama. Tendría que enfrentar el mundo. Durante años, esa cama había sido tanto su prisión como su refugio. Era el único lugar donde tenía control, donde sabía qué esperar. La idea de salir, de que la gente la viera, de moverse en el mundo, le provocaba ataques de pánico. Su terapeuta trabajó con ella en esto, ayudándola a entender que el miedo era natural, pero no tenía que controlarla. Le enseñó técnicas de respiración, de visualización, de anclaje en el momento presente. Lentamente, muy lentamente, Mayra comenzó a imaginar una vida más allá de esas 4 paredes. Comenzó a soñar con cosas pequeñas, sentarse en una silla normal, caminar hasta el baño por su cuenta, tal vez algún día incluso salir al jardín. Al año de haber comenzado su transformación, Mayra alcanzó su objetivo. Había perdido 110 kilogramos, 110. Había eliminado el equivalente a un ser humano adulto completo de su cuerpo. Ahora pesaba 340 kilogramos, todavía masiva según cualquier estándar, pero lo suficientemente reducida como para que el doctor Nouk Saradan
considerara que la cirugía era viable. La preparación para la cirugía fue otro proceso complejo. Mayra tuvo que someterse a numerosas pruebas, ecocardiogramas para verificar la función de su corazón, análisis de sangre extensos para verificar sus niveles hormonales y la función de sus órganos, estudios de sueño para determinar la severidad de su apnea del sueño. Cada prueba revelaba el daño que años de obesidad extrema habían causado a su cuerpo, pero también mostraba que había mejorado significativamente desde que comenzó su viaje. El día de la cirugía fue aterrador. Mayra tuvo que ser transportada al hospital en una ambulancia especialmente equipada. Requirió un equipo de 12 personas para moverla de su cama a la camilla reforzada. Fue la primera vez en más de una década que salió de su casa, y la experiencia fue abrumadora. El sol le pareció cegador. Los sonidos del mundo exterior, el tráfico, las voces de la gente, todo le parecía amplificado y extraño. Cuando la camilla rodó hacia la entrada del hospital, Mayra sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar. No por miedo a la cirugía, aunque ese miedo ciertamente estaba presente, sino por la abrumadora realidad de que estaba fuera, en el mundo, después de tanto tiempo escondida. Las personas la miraban, algunas con curiosidad, otras con compasión, algunas con horror apenas disimulado. Cada mirada se sentía como un peso adicional sobre sus hombros, pero se recordó a sí misma por qué estaba haciendo esto. No por ellos, por ella, por la posibilidad de una vida que valiera la pena vivir. El equipo médico del Dr. Nousaradan había preparado meticulosamente cada detalle. La sala de operaciones tuvo que ser modificada con una mesa quirúrgica reforzada capaz de soportar su peso. El equipo de anestesiología había calculado cuidadosamente las dosis necesarias, un cálculo complejo porque la grasa corporal afecta cómo el cuerpo procesa los medicamentos. Había equipos de respaldo preparados para cualquier complicación. Todo el mundo sabía que esta cirugía era de alto riesgo, que Mayra podría no despertar, que su corazón podría fallar bajo el estrés. Antes de que la sedaran, el doctor Nousaradan se acercó a ella. Sus ojos, usualmente tan serios y clínicos, mostraban algo diferente ese día. Le tomó la mano, una mano que estaba hinchada por el linfedema, pero que ahora era notablemente más pequeña que un año atrás, y le dijo algo que Mayra nunca olvidaría. Le dijo que era una de las pacientes más valientes que había conocido, que lo que había logrado ya era extraordinario y que sin importar lo que sucediera en esa sala de operaciones, ella ya había ganado. Había recuperado su voluntad de vivir y eso, le dijo, era el verdadero milagro. Mayra sintió las lágrimas rodar por sus mejillas mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto. Sus últimos pensamientos conscientes fueron de gratitud, de esperanza, y de una plegaria silenciosa de que volvería a despertar, de que tendría la oportunidad de continuar este viaje que apenas estaba comenzando. La cirugía duró 7 horas. 7 horas durante las cuales el doctor Nousaradan y su equipo trabajaron meticulosamente para realizar un bypass gástrico, un procedimiento que reduciría el tamaño de su estómago a una pequeña bolsa del tamaño de un huevo, limitando drásticamente la cantidad de comida que podría consumir y alterando la forma en que su cuerpo absorbía los nutrientes. Fue un procedimiento técnicamente complejo, complicado por las capas masivas de grasa que dificultaban el acceso a los órganos internos, por las adherencias y cicatrices de años de inflamación crónica, por el riesgo constante de sangrado excesivo. Pero el equipo perseveró. Cada sutura fue colocada con precisión, cada decisión fue tomada con el máximo cuidado. Y finalmente, después de esas 7 horas que parecieron una eternidad para su familia que esperaba afuera, el doctor Nousaradan salió de la sala de operaciones. Su bata quirúrgica estaba manchada de sudor del esfuerzo físico que había requerido la cirugía. Estaba exhausto, pero estaba sonriendo. La cirugía había sido un éxito. Mayra había sobrevivido, su corazón había resistido, estaba en recuperación, todavía sedada, pero sus signos vitales eran estables. La familia estalló en lágrimas de alivio. Habían pasado tanto,
Habían visto a Mayra en su peor momento. La habían visto en esa cama aparentemente esperando la muerte y ahora, contra todo pronóstico, había pasado la primera gran prueba de su transformación. La recuperación postoperatoria fue brutal. Mayra despertó con un dolor que nunca había experimentado. Un dolor que penetraba cada fibra de su ser. Tenía tubos saliendo de lo que parecían ser 100 lugares diferentes de su cuerpo. Drenajes para evitar la acumulación de fluidos. Una línea intravenosa bombeando medicamentos. Un tubo nasogástrico. Un catéter. Se sentía más vulnerable que nunca. Más expuesta. Más humana también en su fragilidad. Los primeros días fueron los más difíciles. No podía comer nada sólido, solo líquidos claros, caldo, agua, gelatina sin azúcar. Su estómago, ahora reducido a una fracción de su tamaño original, se rebelaba contra incluso estas ingestas mínimas. Las náuseas eran constantes, el dolor era implacable. Hubo momentos en los que se preguntó si había cometido un error terrible, si debería haber permanecido en su cama, en su miseria conocida, en lugar de someterse a este tormento. Pero su equipo médico estaba preparado para esto. Las enfermeras la visitaban constantemente, monitoreando sus signos vitales, ajustando sus medicamentos para el dolor, ofreciendo palabras de aliento. Le recordaban que esto era temporal, que el dolor pasaría, que lo que venía después valdría la pena cada momento de agonía. Y lentamente, día a día, comenzó a mejorar. Una semana después de la cirugía, sucedió algo extraordinario. Los fisioterapeutas vinieron a su habitación y le dijeron que era hora de intentar sentarse. Sentarse, algo que no había hecho en más de una década. Mayra pensó que estaban locos, que su cuerpo nunca podría hacer eso, que el dolor sería demasiado. Pero ellos insistieron, gentil pero firmemente, y con la ayuda de 4 personas, comenzaron el proceso de llevarla a una posición sentada. Fue agónico. Cada músculo que no había usado en años protestaba. Su espalda, que había soportado el peso de todo su cuerpo acostado durante tanto tiempo, gritaba en agonía mientras se enderezaba. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran solo de dolor, eran de algo más. Porque cuando finalmente logró sentarse, cuando su torso estuvo erguido por primera vez en más de una década, algo cambió dentro de ella. Vio el mundo desde un ángulo diferente. Ya no estaba mirando permanentemente al techo. Podía ver por la ventana de su habitación de hospital. Podía ver el cielo. Podía ver árboles balanceándose con el viento. Era una vista simple, ordinaria, algo que millones de personas ven todos los días sin pensarlo 2 veces. Pero para Mayra era como ver el mundo por primera vez. Lloró inconsolablemente, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Los fisioterapeutas la dejaron sentada solo durante 5 minutos ese primer día. 5 minutos que se sintieron como una eternidad. 5 minutos durante los cuales su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantener esa posición. Pero fueron los 5 minutos más importantes de su nueva vida. Probaron que era posible. Probaron que su cuerpo, tan maltratado y dañado, todavía podía cambiar, todavía podía adaptarse, todavía podía sanar. Cada día después de eso, se sentaba un poco más tiempo, 10 minutos, luego 15, luego media hora. Su espalda comenzó a fortalecerse. Los músculos que habían estado dormidos comenzaron a despertar, y con cada sesión, con cada pequeña victoria, su confianza crecía. Comenzó a creer, verdaderamente creer, que algún día podría estar de pie, que algún día podría caminar. 2 semanas después de la cirugía, le dieron el alta del hospital. Regresar a casa fue agridulce. Por un lado, estaba regresando al lugar que había sido su prisión durante tanto tiempo. Por otro lado, estaba regresando como una persona diferente, con un cuerpo diferente, con una perspectiva diferente. Su cama había sido modificada para que pudiera sentarse más fácilmente. Se habían instalado barras de apoyo. La casa había sido reorganizada para acomodar su eventual movilidad. El doctor Noksaradan le había dado instrucciones estrictas.
Tenía que seguir una dieta líquida durante las primeras semanas, luego gradualmente introducir alimentos suaves y eventualmente sólidos, pero en cantidades minúsculas. Su estómago ahora solo podía contener unas pocas cucharadas de comida a la vez. Tenía que comer despacio, masticar completamente, escuchar a su cuerpo. Si comía demasiado o demasiado rápido, experimentaría el síndrome de dumping, una condición dolorosa donde la comida se mueve demasiado rápido a través de su sistema digestivo, causando náuseas, sudoración y malestar severo. Aprender a comer de nuevo fue como aprender un idioma completamente nuevo. Todo lo que había sabido sobre la comida, todos sus patrones, todos sus hábitos, tuvieron que ser desmantelados y reconstruidos desde cero. Ya no podía usar la comida como consuelo emocional, porque físicamente no podía consumir suficiente para obtener ese efecto. Ya no podía comer sin pensar, porque cada bocado tenía que ser intencional, medido, considerado. Fue durante este periodo que realmente comenzó a entender su relación con la comida. Mayra se dio cuenta de que la comida nunca había sido realmente sobre el hambre física. Había sido sobre llenar un vacío emocional tan profundo que ninguna cantidad de calorías podría satisfacerlo. Había estado tratando de resolver problemas psicológicos con soluciones físicas, y eso simplemente no funciona. Ahora, forzada a comer cantidades minúsculas, tenía que confrontar esos vacíos directamente, sin el amortiguador de la comida para adormecer el dolor. Las sesiones de terapia se intensificaron. Su terapeuta la ayudó a desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento, nuevas formas de lidiar con el estrés, la ansiedad, la tristeza, todas las emociones que antes había sofocado con comida. Aprendió a meditar, algo que inicialmente le pareció ridículo, pero que gradualmente comenzó a apreciar. Aprendió a escribir en un diario, a poner sus pensamientos y sentimientos en palabras en lugar de enterrarlos. Aprendió a pedir ayuda cuando la necesitaba en lugar de sufrir en silencio. Los kilos continuaron cayendo después de la cirugía, ahora a un ritmo más acelerado. 10 kilos el primer mes postoperatorio, luego 12 el siguiente, luego 15. Su cuerpo estaba consumiendo sus reservas de grasa a un ritmo extraordinario, porque simplemente no podía obtener suficientes calorías de las pequeñas cantidades de comida que consumía. Era exactamente lo que se suponía que debía suceder, pero ver los números descender tan rápido era a la vez emocionante y aterrador, porque con la pérdida de peso masiva, venía otro desafío que Mayra no había anticipado completamente: el exceso de piel. Cuando has pesado 450 kilogramos, tu piel se ha estirado más allá de cualquier límite natural. Y cuando pierdes peso tan rápido, esa piel no se retrae, no puede. Ha perdido toda su elasticidad, así que Mayra se encontró con otro problema. Tenía colgajos masivos de piel suelta que colgaban de su cuerpo como cortinas pesadas. Esta piel era más que un problema cosmético, era dolorosa, se frotaba contra sí misma causando irritación y erupciones. Era susceptible a infecciones porque la humedad quedaba atrapada en los pliegues. Era pesada, agregando kilos a su peso que no eran grasa ni músculo, sino simplemente piel muerta y estirada. Y psicológicamente era devastadora porque le recordaba constantemente de dónde había venido. Era como llevar puesto un monumento a su antigua vida. El doctor Noksaradan le explicó que eventualmente necesitaría cirugías adicionales para remover esta piel excedente, pero que esas cirugías tendrían que esperar. Primero necesitaba estabilizar su peso. Necesitaba continuar perdiendo hasta alcanzar un peso donde su salud ya no estuviera en peligro inmediato. Solo entonces podrían considerar las cirugías reconstructivas que la ayudarían a recuperar una apariencia más normal. Mientras tanto, Mayra continuaba con su fisioterapia. 3 meses después de la cirugía, llegó el momento que había estado esperando con una mezcla de terror y anticipación. Iba a intentar ponerse de pie. No solo sentarse, sino realmente estar de pie, soportando su propio peso sobre sus propias piernas. Piernas
que no habían hecho ese trabajo en más de una década. El día llegó con un equipo completo de fisioterapeutas, el doctor Nousaradan, presente para monitorear, y su familia reunida para presenciar lo que todos esperaban sería un momento histórico. Habían traído un andador especialmente reforzado, el tipo que se usa para pacientes bariátricos, capaz de soportar peso significativo mientras proporcionaba estabilidad máxima. Mayra estaba aterrorizada. ¿Qué pasaría si sus piernas no podían sostenerla? ¿Qué pasaría si se caía? ¿Qué pasaría si todo este esfuerzo, todo este dolor había sido en vano y su cuerpo simplemente estaba demasiado dañado para recuperarse? Los fisioterapeutas percibieron su miedo y le hablaron con calma y paciencia. Le recordaron cuánto había logrado ya. Le dijeron que incluso si solo podía estar de pie durante 5 segundos, eso sería un triunfo. Con 2 fisioterapeutas a cada lado sosteniéndola firmemente, Mayra comenzó el proceso de ponerse de pie. Primero, movieron sus piernas al borde de la cama, dejándolas colgar. Ya esto era un progreso, porque antes no podía ni siquiera hacer eso sin ayuda masiva. Luego, lentamente, comenzaron a levantarla. Sus piernas temblaban violentamente. Podía sentir cada músculo, cada tendón, cada articulación gritando en protesta. Sus rodillas, que habían soportado todo ese peso durante tantos años y luego no habían hecho nada durante tanto tiempo, se sentían como si fueran a quebrarse. Pero entonces sucedió. Sus pies tocaron el suelo. Su peso se transfirió a sus piernas. Y por primera vez en más de una década, Mayra Rosales estaba de pie. Los fisioterapeutas todavía la sostenían firmemente. El andador estaba frente a ella, listo para proporcionar apoyo adicional, pero estaba de pie, vertical, mirando el mundo desde una perspectiva que había olvidado que existía. Lloró, su familia lloró, incluso algunos de los fisioterapeutas, profesionales experimentados que habían visto esto muchas veces antes, tenían lágrimas en sus ojos, porque no era solo sobre estar de pie, era sobre todo lo que representaba. Era la prueba física de que la transformación era real, de que todo el dolor y el sufrimiento habían valido la pena, de que los milagros, aunque raros, realmente suceden. Solo pudo estar de pie durante 15 segundos ese primer día, 15 segundos antes de que sus piernas cedieran y los fisioterapeutas tuvieran que bajarla cuidadosamente de vuelta a la cama. Pero fueron los 15 segundos más importantes de su vida, porque probaron que era posible, y si podía estar de pie durante 15 segundos, eventualmente podría estar de pie durante 30, y luego 1 minuto, y luego 2, y eventualmente, aunque pareciera imposible ahora, podría dar pasos, podría caminar. Los meses siguientes fueron una rutina incesante de fisioterapia, dieta estricta y pérdida de peso continua. Cada semana intentaba estar de pie un poco más tiempo. Cada semana sus piernas se fortalecían un poco más. 6 meses después de la cirugía, había perdido 140 kilogramos adicionales. Ahora pesaba 200 kilogramos, menos de la mitad de su peso máximo. Era una transformación que desafiaba la comprensión. Y entonces llegó el día que dio su primer paso. Fue torpe, tembloroso, apoyándose pesadamente en el andador, con 2 fisioterapeutas listos para atraparla si caía. Su pie derecho se levantó, se movió hacia adelante unos centímetros y se plantó de nuevo en el suelo. Luego el izquierdo hizo lo mismo. 2 pasos, solo 2 pasos, pero fueron pasos que no había dado en más de 12 años. Mayra se rió y lloró al mismo tiempo. La sensación era surreal, como si su cerebro no pudiera procesar completamente lo que su cuerpo estaba haciendo. Caminar es algo que la mayoría de las personas aprende cuando son bebés y luego nunca piensan en ello de nuevo. Es automático, inconsciente, pero para Mayra era como aprender un idioma completamente nuevo. Cada movimiento requería concentración total, cada paso era un acto de voluntad consciente,
Practicaba todos los días. 2 pasos se convirtieron en 5, 5 se convirtieron en 10. Era un progreso dolorosamente lento porque su cuerpo tenía que reconstruir no solo la fuerza muscular, sino también la memoria muscular, los patrones neuronales que hacen que caminar sea posible. Sus tobillos se hinchaban después de cada sesión, sus rodillas protestaban, su espalda, que había estado acostumbrada durante tanto tiempo, tenía que aprender a soportar su peso de una manera completamente diferente, pero persistió, porque ahora que había probado la libertad, ahora que había experimentado lo que se sentía moverse por su propia voluntad, no había forma de que volviera atrás. La cama, que había sido su mundo durante tanto tiempo, ahora se sentía como una reliquia de otra vida, un recordatorio de quién había sido, pero ya no era. 1 año después de la cirugía, Mayra podía caminar con ayuda del andador a través de toda su casa. Podía ir al baño sola, podía prepararse comidas simples en la cocina, podía hacer cosas que había dado por sentado décadas atrás y había creído que nunca volvería a hacer. Su peso había bajado a 170 kilogramos. Todavía era una mujer grande, todavía enfrentaba desafíos significativos, pero ya no estaba prisionera, ya no estaba confinada, ya no estaba esperando morir. La transformación de Mayra no era solo física. Cada kilo perdido representaba también una capa emocional desprendida, una pieza de armadura que ya no necesitaba. Durante años había usado su peso como un escudo contra el mundo, una forma de mantener a las personas a distancia, de evitar el rechazo simplemente haciendo imposible la cercanía. Ahora, mientras su cuerpo se reducía, descubría que tenía que aprender a estar vulnerable de maneras que nunca había experimentado antes. Comenzó a recibir visitas de personas que no eran solo familia o profesionales médicos, viejos amigos que habían perdido contacto con ella años atrás, que habían escuchado sobre su transformación a través de las noticias locales, comenzaron a aparecer en su puerta. Al principio, Mayra se sentía profundamente avergonzada. No quería que la vieran así, con su piel colgante, con su cuerpo todavía masivo, aunque considerablemente reducido. Pero algo extraño sucedió. En lugar de juicio, encontró admiración. En lugar de disgusto, encontró inspiración. Las personas le contaban sus propias luchas con el peso, con la adicción, con el dolor emocional. Veían en ella una prueba viviente de que el cambio era posible, de que nunca es demasiado tarde, de que incluso en los momentos más oscuros, la redención es alcanzable. Mayra se encontró convirtiéndose en algo que nunca había imaginado, un símbolo de esperanza. No porque buscara ese papel, sino simplemente porque su historia era tan extraordinaria que resonaba con cualquiera que alguna vez se había sentido atrapado por sus propias circunstancias. Los medios de comunicación, que antes habían sido tan crueles con ella, ahora querían contar su historia de redención. Productores de televisión la contactaban queriendo documentar su viaje. Revistas pedían entrevistas. Al principio, rechazaba todas estas solicitudes. La atención mediática previa había sido traumática y la idea de exponerse nuevamente al escrutinio público la aterrorizaba, pero su terapeuta le ayudó a ver esto desde una perspectiva diferente. Le señaló que compartir su historia podría ayudar a otras personas que estaban luchando con obesidad extrema, que podrían sentirse tan desesperados como ella se había sentido, que su voz, su experiencia, podría ser la chispa que inspirara a alguien más a buscar ayuda, a dar el primer paso hacia la recuperación. Después de mucha reflexión, Mayra decidió participar en un documental que seguiría la siguiente etapa de su viaje. 18 meses después de su primera cirugía, había llegado el momento de enfrentar el siguiente desafío: la remoción del exceso de piel. El doctor Nouzaradan había estado monitoreando su progreso cuidadosamente, y ahora que su peso se había estabilizado alrededor de los 140 kilogramos y su salud general había mejorado dramáticamente, era tiempo de proceder con estas cirugías reconstructivas. Estas no serían operaciones simples. Mayra necesitaría múltiples procedimientos a lo largo de varios meses. El primero sería una paniculectomía, la remoción del delantal masivo de piel que colgaba de su abdomen. Este solo colgajo
Pesaba aproximadamente 20 kilogramos y causaba problemas constantes, erupciones, infecciones, dolor de espalda debido a su peso. Removerlo mejoraría significativamente su calidad de vida y su movilidad. La cirugía fue larga y compleja. El doctor Nousaradan y su equipo tuvieron que cortar cuidadosamente a través de capas de piel y tejido, preservando los vasos sanguíneos importantes, removiendo kilogramos de tejido muerto y estirado. Fue una operación que duró más de 6 horas y el tejido removido fue tan masivo que tuvieron que usar recipientes especiales para contenerlo. La recuperación fue dolorosa pero diferente a la primera cirugía. Esta vez Mayra sabía qué esperar. Esta vez tenía experiencia con el dolor postoperatorio, con el proceso de curación. Y esta vez, cuando finalmente pudo ver el resultado, cuando las vendas fueron removidas y pudo mirarse en el espejo, lloró de alegría. Su abdomen, aunque todavía mostraba cicatrices masivas, era plano. Ya no tenía ese peso colgando de ella. Podía ver sus piernas cuando miraba hacia abajo. Podía moverse más libremente. Los meses siguientes trajeron cirugías adicionales. Remoción de piel de sus brazos, que habían colgado como alas cuando los extendía. Remoción de piel de sus muslos, que habían frotado dolorosamente una contra otra cuando intentaba caminar. Cada cirugía era una tortura, pero cada una también la liberaba un poco más. La acercaba un paso más a poder verse en el espejo y reconocer a la persona mirándola de vuelta. Durante este periodo, algo notable comenzó a suceder. Mayra empezó a descubrir quién era más allá de su peso. Durante décadas, su obesidad había definido cada aspecto de su existencia. Era lo primero que la gente notaba sobre ella, lo único que la mayoría de la gente sabía sobre ella. Pero ahora, mientras su cuerpo continuaba transformándose, tenía que confrontar una pregunta que la asustaba más que cualquier cirugía. ¿Quién era ella realmente? Comenzó a explorar intereses que había abandonado o nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Descubrió que le gustaba la jardinería, algo imposible cuando estaba confinada a la cama, pero ahora accesible. Comenzó con plantas de interior, aprendiendo a cuidarlas, encontrando paz en el acto simple de regar, de podar, de ver algo crecer bajo su cuidado. Era metafórico de su propia transformación y no perdía esa ironía. También comenzó a reconectar con su creatividad. De joven le había gustado dibujar, pero ese hobby había sido abandonado hacía mucho tiempo. Ahora, con tiempo y movilidad renovados, compró lápices y papel y comenzó a esbozar. Al principio sus manos estaban rígidas, poco acostumbradas al movimiento fino requerido, pero gradualmente recuperó la habilidad. Dibujaba lo que veía por su ventana: pájaros, árboles, el cielo cambiante. Dibujaba sus memorias, la cama donde había pasado tantos años, las caras de los médicos y terapeutas que la habían ayudado. Cada dibujo era una forma de procesar su viaje, de dar sentido a la transformación imposible que había logrado. 2 años después de su primera cirugía, Mayra alcanzó un hito extraordinario. Pesaba 90 kilogramos. Había perdido 360 kilogramos, más de 3 veces el peso de una persona promedio. Era una hazaña que desafiaba la comprensión médica, que empujaba los límites de lo que los expertos creían posible. El doctor Nousaradan llamó a su transformación una de las más notables que había presenciado en décadas de práctica médica. Pero más importante que el número en la báscula era lo que Mayra podía hacer ahora. Podía caminar sin ayuda. Todavía usaba un bastón para estabilidad, pero ya no necesitaba el andador. Podía subir escaleras, podía entrar y salir de un automóvil, podía hacer compras en una tienda, podía cocinar sus propias comidas, limpiar su propia casa, bañarse sin ayuda. Todas estas actividades que la mayoría de las personas nunca piensan 2 veces eran milagros diarios para ella. Y entonces llegó el día que había soñado durante años, pero nunca había creído posible. Una mañana soleada de primavera, Mayra decidió que iba a salir de su casa y caminar afuera, no solo hasta el automóvil o la ambulancia, sino realmente caminar por la acera, bajo el cielo abierto. Se vistió cuidadosamente, eligiendo ropa que le quedaba,
ropa de tallas normales comprada en tiendas regulares, no las prendas especializadas masivas que había necesitado antes. Su hermana se ofreció a acompañarla, pero Mayra dijo que no. Necesitaba hacer esto sola. Necesitaba probar a sí misma más que a nadie que realmente era libre. Con su bastón en mano, abrió la puerta principal y salió. El sol brillaba cálido en su cara. Una brisa suave movía su cabello. El mundo se extendía ante ella, vasto e infinito y lleno de posibilidades que una vez había creído perdidas para siempre. Dio su primer paso en la acera, luego otro y otro. Sus piernas eran fuertes ahora, fortalecidas por meses de fisioterapia incansable. Su respiración era fácil, sus pulmones ya no comprimidos por capas masivas de grasa. Caminó hasta el final de su cuadra, una distancia de tal vez 100 metros. Para cualquier otra persona era nada. Para Mayra era escalar el Everest. Se detuvo en la esquina, mirando hacia atrás a su casa, el lugar que había sido su prisión y su refugio, su infierno, y finalmente el punto de partida de su renacimiento. Mayra se quedó en esa esquina por varios minutos, simplemente respirando, simplemente existiendo en el mundo de una manera que había olvidado era posible. Los vecinos pasaban, algunos la saludaban con la mano, otros la miraban con curiosidad, sin reconocerla como la mujer que había sido noticia años atrás. Era deliciosamente anónima en su nueva forma. Solo otra persona caminando por la calle en una mañana normal. Pero para Mayra no había nada normal en esto. Cada paso que daba era un acto de desafío contra el destino que había parecido inevitable. Cada respiración era una celebración de vida que había estado tan cerca de perder. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa, cada paso más confiado que el anterior. Cuando finalmente cruzó el umbral de su puerta, se sentó en su sofá. No en la cama médica que todavía ocupaba espacio en su habitación como un recordatorio de su pasado, y lloró. Lloró por todos los años perdidos, por todo el dolor que había soportado, pero también lloró de gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado. La historia de Mayra comenzó a circular más ampliamente. El documental que había participado en crear se emitió en un canal médico y luego se difundió en redes sociales. Millones de personas vieron su transformación, escucharon su historia en sus propias palabras. Los comentarios eran abrumadoramente positivos, llenos de personas compartiendo sus propias luchas, agradeciendo a Mayra por ser tan valiente al compartir algo tan personal y doloroso. Pero no todos los comentarios eran amables. Había trolls de internet que la acusaban de buscar atención, que decían que su obesidad había sido su propia culpa, que no merecía simpatía o celebración. Algunos comentarios eran particularmente crueles, atacando su apariencia actual, burlándose de las cicatrices que cubrían su cuerpo por las múltiples cirugías. Al principio, Mayra intentaba no leer los comentarios, pero era imposible ignorarlos completamente. Su terapeuta la ayudó a procesar esta nueva forma de escrutinio público. Le recordó que las personas que escriben cosas crueles en Internet generalmente están proyectando su propio dolor, sus propias inseguridades. Que la opinión de extraños que no la conocían, que no habían caminado en sus zapatos, que no habían experimentado ni una fracción de lo que ella había superado, era irrelevante. Lo que importaba era su propia opinión de sí misma, su propio reconocimiento de cuán lejos había llegado. Y Mayra había llegado increíblemente lejos, pero su viaje estaba lejos de terminar, porque perder el peso, por extraordinario que fuera, era solo una parte de la ecuación. Mantenerlo era el verdadero desafío, el trabajo de toda una vida. Las estadísticas son desalentadoras. La gran mayoría de las personas que pierden cantidades significativas de peso eventualmente lo recuperan. Los patrones viejos son difíciles de romper, las adicciones son persistentes y el cuerpo humano
tiene mecanismos poderosos que lo impulsan a recuperar peso perdido. Mayra era dolorosamente consciente de estas estadísticas. Había escuchado al doctor Nousaradan advertirle sobre esto una y otra vez. Había visto a otros pacientes bariátricos tener éxito inicialmente solo para recaer años después. Sabía que tendría que ser vigilante por el resto de su vida, que cada día sería una elección consciente de mantener los hábitos saludables que había desarrollado tan dolorosamente. Estableció rutinas estrictas para ayudarse a mantenerse en el camino. Cada mañana se pesaba, monitoreando cualquier fluctuación. Planeaba sus comidas con días de anticipación, asegurándose de que estuviera obteniendo la nutrición adecuada sin exceder sus límites calóricos. Continuaba con terapia regular, reconociendo que su relación con la comida siempre sería algo con lo que tendría que trabajar activamente. También comenzó a hacer ejercicio de maneras que nunca había imaginado posibles. Al principio era solo caminar, distancias cortas que gradualmente se extendían. Luego su fisioterapeuta introdujo ejercicios de resistencia suave, usando bandas elásticas para construir fuerza muscular. Eventualmente, cuando su peso bajó lo suficiente y sus articulaciones se fortalecieron, comenzó a usar máquinas de ejercicio en un gimnasio local. Ir al gimnasio por primera vez fue aterrador. Mayra todavía cargaba peso significativo, todavía tenía piel colgante visible, incluso bajo ropa holgada. Todavía se movía de manera diferente a las personas que habían sido atléticas toda su vida. Temía los juicios, las miradas, los susurros, pero descubrió que la mayoría de las personas en el gimnasio estaban demasiado enfocadas en sus propios entrenamientos para prestar atención a ella, y las pocas personas que sí notaban, que veían a esta mujer trabajando tan duro en las máquinas, generalmente ofrecían palabras de aliento en lugar de crítica. Un entrenador del gimnasio se le acercó un día y le preguntó si quería ayuda para desarrollar un programa de entrenamiento más estructurado. Cuando Mayra le contó su historia, él quedó asombrado. Le ofreció entrenamiento gratuito, diciendo que sería un honor ayudarla a continuar su viaje. Juntos desarrollaron un plan que respetaba las limitaciones de su cuerpo, que consideraba el trauma que sus articulaciones habían experimentado, pero que también la desafiaba a seguir mejorando, a seguir fortaleciéndose. Los meses se convirtieron en años. 3 años después de su primera cirugía, Mayra pesaba 80 kilogramos. Había perdido 370 kilogramos en total, una cantidad que seguía siendo difícil de comprender incluso para ella. Había completado todas las cirugías de remoción de piel que necesitaba, aunque su cuerpo todavía llevaba las cicatrices de ese proceso. Pero eran cicatrices que llevaba con orgullo ahora, marcas de batalla que contaban la historia de su supervivencia. Su vida había cambiado en formas que iban mucho más allá de lo físico. Había desarrollado un círculo de amigos, algo que no había tenido en años. Se había unido a un grupo de apoyo para pacientes bariátricos donde podía compartir su experiencia y aprender de otros que estaban en viajes similares. Había comenzado a ser voluntaria en una organización local de salud mental, usando su historia para ayudar a otros que luchaban con depresión y problemas de imagen corporal. También había reconectado con partes de su familia de las que se había distanciado durante sus años de aislamiento. Sobrinos que apenas la recordaban, ahora la visitaban regularmente. Su relación con su hermana restante se había profundizado, fortalecida por todo lo que habían atravesado juntas. Incluso había comenzado a considerar la posibilidad de una relación romántica, algo que había parecido imposiblemente fuera de alcance durante tanto tiempo. Pero quizás el cambio más significativo era interno. Mayra había desarrollado un sentido de autoestima que no había tenido nunca antes. Durante años, su valor se había sentido inexorablemente ligado a su peso, a su incapacidad de controlar su cuerpo. Se había visto a sí misma como débil, como fracasada, como indigna de amor o respeto. Ahora entendía que su valor como persona nunca había tenido nada que ver con los números en una báscula. Había aprendido que la verdadera fuerza
no era sobre peso corporal o capacidad física, era sobre resiliencia emocional, sobre la voluntad de seguir luchando incluso cuando todo parece perdido. Había demostrado una fortaleza extraordinaria, no solo en perder el peso, sino en todo lo que había requerido llegar a ese punto: confrontar su trauma, admitir que necesitaba ayuda, someterse a cirugías peligrosas, soportar dolor inimaginable, reconstruir su vida desde cero. El doctor Nour Saradan, que había sido su guía constante a través de todo este viaje, le dijo en una de sus últimas citas que era uno de sus mayores éxitos, no solo porque había perdido una cantidad extraordinaria de peso, sino porque había mantenido ese peso, porque había transformado fundamentalmente su relación con la comida y con su cuerpo, porque había hecho el trabajo psicológico necesario para asegurar que la transformación fuera permanente. Le dijo que era un ejemplo de lo que era posible cuando alguien realmente se comprometía con el cambio, cuando alguien estaba dispuesto a hacer el trabajo duro día tras día sin rendirse. Mayra comenzó a recibir invitaciones para hablar públicamente sobre su experiencia: hospitales, conferencias médicas, grupos de apoyo. Todos querían escuchar su historia directamente de ella. Al principio, rechazaba estas invitaciones porque hablar en público la aterrorizaba, pero su terapeuta la animó a considerar cuánto podría significar para otras personas que estaban donde ella había estado, sintiéndose desesperadas y solas. Escuchar que la transformación era posible. Su primera charla pública fue en un hospital local para un grupo de pacientes que estaban considerando cirugía bariátrica. Mayra preparó notas, pero descubrió que cuando comenzó a hablar, las palabras simplemente fluyeron. Habló honestamente sobre las partes difíciles, sobre el dolor, sobre los momentos en que había querido rendirse. No endulzó nada, pero también habló sobre la alegría de recuperar su vida, sobre la libertad de moverse libremente, sobre la gratitud que sentía cada día al despertar en un cuerpo que ya no era su enemigo. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Luego una mujer en la audiencia comenzó a aplaudir, y pronto toda la sala se puso de pie en una ovación que dejó a Mayra atónita y llorando. Después de la charla, personas se acercaron a ella, algunas para hacerle preguntas, otras simplemente para abrazarla y agradecerle por darles esperanza. Una mujer joven le dijo que había estado considerando el suicidio porque no veía salida de su obesidad, pero que ahora, después de escuchar a Mayra, iba a intentarlo, iba a buscar ayuda. Ese momento cambió algo fundamental en Mayra. Se dio cuenta de que su historia, por dolorosa que hubiera sido vivirla, podía servir a un propósito mayor. Podía ser un faro para otros que estaban perdidos en la oscuridad donde ella había estado. Comenzó a aceptar más invitaciones para hablar, refinando su mensaje, aprendiendo a conectar con audiencias de maneras que eran tanto educativas como inspiradoras. También comenzó a usar las redes sociales de manera más activa, compartiendo actualizaciones sobre su viaje, publicando fotos de sus comidas saludables, de sus entrenamientos, de los pequeños triunfos diarios que constituían su nueva vida. Su cuenta creció rápidamente, atrayendo a decenas de miles de seguidores que estaban inspirados por su historia y que buscaban su propia motivación en su ejemplo. Pero con la mayor visibilidad vinieron nuevos desafíos. Los trolls de Internet se volvieron más agresivos. Algunos creaban cuentas falsas solo para enviarle mensajes crueles. Otros publicaban comentarios en sus fotos señalando imperfecciones, burlándose de su piel suelta, cuestionando la autenticidad de su transformación. Hubo momentos en que Mayra consideró abandonar las redes sociales por completo, retirarse de nuevo a la privacidad y seguridad del anonimato. Pero entonces recordaba los mensajes de las otras personas, los cientos de comentarios positivos por cada uno negativo. Recordaba a la mujer joven que le había dicho que su historia la había salvado del suicidio. Recordaba a los padres que le escribían agradeciéndole por inspirar a sus hijos con obesidad a buscar ayuda. Recordaba que el odio de extraños era insignificante comparado con el bien que podía hacer al permanecer visible, al continuar
continuar compartiendo su verdad. 4 años después de comenzar su transformación, Mayra alcanzó algo que nunca había creído posible. Corrió. No muy lejos, solo unos pocos cientos de metros en una cinta de correr en el gimnasio. Y no muy rápido, pero corrió. Sus pies dejaron el suelo en ese patrón rítmico que define el correr. Y por esos breves momentos estaba volando. Estaba libre de las limitaciones que habían definido toda su vida adulta. Se detuvo después de apenas 2 minutos, jadeando y sudando, pero sonriendo más ampliamente de lo que había sonreído en su vida. El entrenador que la había estado guiando estaba tan emocionado como ella, chocando los 5 con ella y riéndose de la pura alegría del momento. Otros miembros del gimnasio, que habían visto su progreso a lo largo de meses, aplaudieron espontáneamente. Era un momento pequeño en el gran esquema de las cosas, pero para Mayra era monumental. Comenzó a establecer metas cada vez más ambiciosas para sí misma. Si podía correr durante 2 minutos, podía trabajar hacia 5. Si podía hacer 5, eventualmente podía hacer 10. Tal vez algún día podría completar una carrera de 5 kilómetros. La idea parecía absurda incluso ahora, pero ya no parecía imposible, y había aprendido que la diferencia entre imposible y posible era a menudo solo cuestión de tiempo, esfuerzo y determinación inquebrantable. Su vida social también floreció de maneras que nunca había anticipado. Las personas que había conocido a través de su trabajo voluntario se convirtieron en amigos genuinos. Comenzó a asistir a eventos sociales, algo que no había hecho en décadas. Fue al cine por primera vez en años y se maravilló de poder sentarse en un asiento regular sin ayuda o equipo especial. Fue a un restaurante y ordenó de un menú como cualquier otra persona, eligiendo opciones saludables, no por obligación, sino por un deseo genuino de cuidar su cuerpo. Y entonces, inesperadamente, conoció a alguien. Su nombre era Roberto, un hombre tranquilo que trabajaba en la biblioteca local donde Mayra había comenzado a ser voluntaria leyendo para niños. Él sabía quién era ella, había visto su historia en las noticias años atrás, pero la trataba simplemente como a una persona, no como a una celebridad o una curiosidad. Comenzaron a hablar durante sus turnos de voluntariado, conversaciones que gradualmente se hicieron más profundas y personales. Roberto tenía su propia historia de superación. Había sido adicto al alcohol durante años antes de lograr la sobriedad. Entendía el trabajo de recuperación, la lucha diaria por mantenerse en el camino, la vigilancia constante requerida para no recaer en patrones viejos y destructivos. Esa comprensión compartida creó un vínculo entre ellos que se profundizó con el tiempo. Cuando Roberto finalmente le pidió una cita, Mayra sintió pánico. No había estado en una cita en más de 20 años. No sabía cómo navegar el romance en su nueva forma. Estaba aterrorizada de que la rechazara si veía las cicatrices que cubrían su cuerpo, el daño permanente que años de obesidad extrema habían causado. Pero su terapeuta la animó a tomar el riesgo, a permitirse ser vulnerable, a darse la oportunidad de experimentar este aspecto de la vida que se había negado a sí misma durante tanto tiempo. La primera cita fue a un café simple. Hablaron durante horas sobre todo y nada, sobre sus pasados y sus esperanzas para el futuro, sobre libros y películas y música. Mayra descubrió que podía ser ella misma con Roberto, que no tenía que pretender ser más fuerte o más recuperada de lo que era. Él la veía en toda su complejidad, con todas sus cicatrices tanto físicas como emocionales, y la aceptaba completamente. Su relación se desarrolló lentamente, construida sobre una base de amistad genuina y respeto mutuo. Roberto nunca la presionaba, nunca hacía que se sintiera incómoda con su cuerpo. Cuando finalmente le mostró sus cicatrices, él las trazó suavemente con sus dedos y le dijo que eran hermosas, porque contaban la historia de su supervivencia, de su fuerza, de su negativa a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. 5 años después de su primera cirugía, Mayra y Roberto se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. Mayra
Caminó por el pasillo con sus propias piernas, sin ayuda, vistiendo un vestido que le quedaba de una tienda normal. Cuando alcanzó el altar, donde Roberto esperaba con lágrimas en sus ojos, se sintió como si hubiera viajado 1.000.000 de kilómetros para llegar a ese momento. Y en cierto sentido, lo había hecho. Su peso se había estabilizado alrededor de 75 kilogramos. Había perdido 375 kilogramos en total, más del 80% de su peso corporal máximo. Era una transformación que los libros médicos citarían durante años como uno de los casos más extremos de pérdida de peso exitosa y sostenida jamás documentado. Pero para Mayra, los números eran secundarios a lo que realmente había ganado: una vida llena de posibilidades que una vez habían parecido reservadas solo para otras personas. Mayra podía viajar ahora, algo que había sido físicamente imposible durante años. Ella y Roberto hicieron un viaje a la playa para su luna de miel, y Mayra sintió arena entre sus dedos por primera vez en más de 2 décadas. Caminó por la orilla del agua, sintiendo las olas lamer sus tobillos, y lloró de gratitud por la simple belleza de ese momento. Roberto la sostuvo mientras lloraba, entendiendo sin palabras la profundidad de lo que ese momento significaba para ella. Pero el viaje de Mayra no era solo sobre ella. Había desarrollado una pasión por ayudar a otros que luchaban con obesidad extrema. Comenzó a trabajar más formalmente como defensora de pacientes, asociándose con el doctor Nou Saradan y su equipo para ayudar a educar a nuevos pacientes sobre qué esperar del proceso de cirugía bariátrica. Hablaba honestamente sobre las realidades, sobre el hecho de que la cirugía no era una solución mágica, sino una herramienta que requería trabajo constante y compromiso de por vida. Algunos de los pacientes que conoció le recordaban dolorosamente a sí misma en esos primeros días. Podía ver la desesperación en sus ojos, la forma en que habían renunciado a la esperanza, la manera en que se habían resignado a morir jóvenes. Con estos pacientes, Mayra era especialmente gentil, pero también brutalmente honesta. Les decía que el camino sería el más difícil que jamás tomarían, que habría días en que querrían rendirse, que el dolor sería a veces insoportable, pero también les decía que valía la pena, que del otro lado de todo ese sufrimiento había una vida esperándolos que era más rica y plena de lo que podían imaginar actualmente. No todos los pacientes con los que trabajó tuvieron éxito. Algunos no pudieron perder el peso necesario para calificar para la cirugía. Otros tuvieron la cirugía, pero recayeron en viejos patrones y recuperaron el peso. Algunos murieron, sus cuerpos demasiado dañados por años de obesidad extrema para recuperarse incluso con intervención médica. Cada fracaso, cada muerte, dolía profundamente a Mayra. Se recordaba de su propio sobrino, de la tragedia que había catalizado su transformación, y se preguntaba si podía haber hecho más para ayudar a estos pacientes que no habían sobrevivido. Su terapeuta la ayudó a procesar esta culpa de sobreviviente. Le recordó que cada persona tenía su propio viaje, su propio momento de estar lista para el cambio. Mayra no podía querer la recuperación por otra persona, no importa cuánto lo intentara. Todo lo que podía hacer era estar presente, compartir su historia, ofrecer apoyo y confiar en que sus palabras plantarían semillas que eventualmente florecerían para aquellos que estaban listos para recibirlas. 6 años después de su transformación inicial, Mayra tomó una decisión significativa. Quería adoptar un niño. Ella y Roberto habían discutido esto extensamente. Mayra nunca había tenido hijos propios y ahora, aunque estaba en sus 40, sentía un deseo profundo de ser madre. Sabía que la adopción sería difícil dada su historia, pero estaba decidida a intentarlo. El proceso de adopción fue riguroso. Trabajadores sociales vinieron a su casa, hicieron preguntas extensas sobre su pasado, sobre su salud mental, sobre su estabilidad. Mayra fue completamente transparente, compartiendo su historia sin vergüenza, explicando el trabajo que había hecho
y continuaba haciendo para mantener su salud tanto física como mental. Proporcionó cartas de recomendación del doctor Noussaradán, de su terapeuta, de miembros de su comunidad, que podían dar fe de su transformación y estabilidad. Después de meses de evaluaciones y espera, recibieron la noticia. Habían sido aprobados para adoptar. Varios meses después, trajeron a casa a una niña de 5 años llamada Sofía, que había estado en el sistema de cuidado de crianza después de ser removida de una situación de abuso. Sofía era tímida y asustada, llevando su propio trauma de maneras que Mayra reconocía íntimamente. Entendía lo que era sentirse dañada, sentirse indigna de amor, construir muros para protegerse del dolor. Mayra y Roberto trabajaron pacientemente para ganar la confianza de Sofía. No forzaron afecto ni proximidad. Simplemente estuvieron presentes, consistentes, amorosos. Lentamente, muy lentamente, Sofía comenzó a abrirse, comenzó a sonreír más, a reír, a buscar abrazos en lugar de retroceder ante ellos. Ver a esta niña florecer bajo su cuidado le dio a Mayra un sentido de propósito que era diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. Le contó a Sofía sobre su propia historia, adaptada para ser apropiada para la edad, pero honesta en su esencia. Le habló sobre haber estado enferma, sobre tener que trabajar muy duro para mejorar, sobre aprender a cuidarse a sí misma. Sofía escuchaba con ojos grandes, y un día le preguntó si Mayra alguna vez tenía miedo de volver a enfermarse. Mayra le dijo la verdad, que sí, a veces tenía miedo, pero que había aprendido que tener miedo no significaba que tenías que dejar que el miedo te controlara, que podías sentir miedo y aún así elegir ser valiente. Esta conversación se convirtió en una enseñanza fundamental en su hogar. Cuando Sofía luchaba con algo, cuando tenía miedo de intentar cosas nuevas o de confiar en nuevas personas, Mayra y Roberto le recordaban que estaba bien tener miedo, pero que no tenía que dejar que el miedo ganara. Era una lección que Mayra había aprendido dolorosamente y ahora podía transmitirla a esta niña que tanto lo necesitaba. 7 años después de su primera cirugía, Mayra alcanzó otro hito extraordinario. Completó su primera carrera de 5 kilómetros. No la corrió toda, caminó partes de ella, y su tiempo fue lento comparado con corredores más experimentados, pero cruzó la línea de meta con Roberto y Sofía animándola, y en ese momento sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi la derribó. La mujer que había estado confinada a una cama, que había necesitado 6 personas para girarla, que había pesado 450 kilogramos, había corrido 5 kilómetros. Era incomprensible, era imposible, y sin embargo, había sucedido. Cuando le entregaron su medalla de finalización, una medalla simple que probablemente había costado unos pocos dólares producir, la sostuvo como si fuera oro puro, porque para ella representaba algo más valioso que cualquier metal precioso. Representaba la prueba absoluta de que había recuperado su vida. Su historia continuó inspirando a personas alrededor del mundo. Fue presentada en programas de televisión internacionales, en documentales, en artículos de revistas médicas. Universidades la invitaban a hablar ante estudiantes de medicina, usándola como un estudio de caso de lo que era posible con determinación del paciente e intervención médica apropiada. Cada vez que hablaba, Mayra enfatizaba los mismos puntos, que la obesidad extrema no era simplemente sobre falta de fuerza de voluntad, que era una condición médica compleja con componentes físicos, psicológicos y a menudo traumáticos, que merecía compasión y tratamiento médico apropiado en lugar de juicio. También hablaba abiertamente sobre salud mental, sobre el papel crítico que la terapia había jugado en su recuperación. Enfatizaba que ninguna cantidad de cirugía o dieta habría sido suficiente si no hubiera hecho el trabajo de sanar su relación con la comida, de procesar su trauma, de desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Muchas personas en sus audiencias le agradecían por esto, diciéndole que nunca habían considerado que la pérdida de peso podría requerir trabajo psicológico tan intenso. 8 años después
de su transformación, Mayra escribió un libro. Fue una empresa intimidante porque nunca se había considerado escritora, pero tenía una historia que contar y creía que podía alcanzar a más personas a través de palabras escritas de las que podría alcanzar solo a través de charlas. Trabajó con un escritor fantasma que la ayudó a organizar sus pensamientos y memorias en una narrativa coherente, pero cada palabra era auténticamente suya. El libro se tituló Liberada, mi viaje de 450 kilogramos a la libertad. En él no se guardó nada. Escribió sobre los momentos más oscuros, sobre estar acostada en esa cama considerando el suicidio, sobre la vergüenza y humillación de necesitar ayuda con las funciones corporales más básicas. Escribió sobre el dolor de las cirugías, sobre las veces que había querido rendirse, sobre las recaídas y fracasos a lo largo del camino. Pero también escribió sobre la esperanza, sobre las pequeñas victorias que eventualmente se acumularon en una transformación completa, sobre el amor que había encontrado tanto de otros como de sí misma. El libro se publicó y rápidamente se convirtió en un bestseller en su categoría. Miles de personas lo leyeron y Mayra comenzó a recibir cartas y correos electrónicos de lectores que compartían cómo su historia los había afectado. Algunos eran personas que luchaban con obesidad y que encontraron inspiración en su viaje. Otros eran personas que luchaban con diferentes adicciones o desafíos, pero que vieron paralelos en la historia de Mayra. Algunos eran simplemente personas que necesitaban ser recordadas de que el cambio era posible, que nunca era demasiado tarde para transformar tu vida. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una mujer llamada Patricia, que pesaba casi 400 kilogramos y había estado considerando el suicidio. Había comprado el libro de Mayra en un último intento de encontrar alguna razón para continuar viviendo. Después de leerlo, había buscado ayuda médica y ahora estaba en el proceso de prepararse para cirugía bariátrica. Escribió que el libro de Mayra literalmente le había salvado la vida y preguntó si podía conocer a Mayra en persona algún día. Mayra organizó un encuentro con Patricia, volando a su ciudad para visitarla en su hogar. Ver a Patricia fue como mirarse en un espejo del pasado. Reconocía cada aspecto de la experiencia de Patricia: la vergüenza, la desesperación, el aislamiento. Pasaron horas hablando, y Mayra compartió no solo los aspectos inspiradores de su viaje, sino también los desafíos continuos, las luchas diarias que todavía enfrentaba años después. Le dijo a Patricia que algunos días todavía luchaba con pensamientos sobre comida, que su relación con la comida probablemente sería algo con lo que trabajaría por el resto de su vida. Le dijo que todavía iba a terapia regularmente, que la salud mental era algo que requería mantenimiento constante igual que la salud física. Le dijo que había días malos donde se sentía desanimada, donde se miraba en el espejo y solo veía las cicatrices y la piel suelta en lugar de cuán lejos había llegado. Pero también le dijo que esos días malos se habían vuelto menos frecuentes con el tiempo y que los días buenos, los días donde se sentía fuerte y libre y agradecida, ahora superaban con creces los malos. Patricia lloró mientras Mayra hablaba, y cuando se abrazaron al final de la visita, Patricia susurró que ahora creía que ella también podía hacerlo. Mayra salió de ese encuentro sintiendo que sin importar qué más lograra en su vida, si su historia podía salvar, aunque fuera una vida más, todo por lo que había pasado habría valido la pena. 9 años después de su transformación inicial, Mayra enfrentó un nuevo desafío. Comenzó a experimentar algunos problemas de salud relacionados con deficiencias nutricionales, un efecto secundario común de la cirugía de bypass gástrico. Su cuerpo no estaba absorbiendo ciertos nutrientes tan eficientemente como debería y desarrolló anemia y deficiencia de vitamina B12. Requirió ajustes en sus suplementos
chequeos y monitoreo médico más frecuente. Este problema de salud fue un recordatorio de que su viaje nunca realmente terminaría, que habría consecuencias de por vida de sus decisiones, tanto las decisiones que la habían llevado a pesar 450 kilogramos, como las decisiones que la habían llevado de vuelta a la salud. Pero Mayra abordó esto con la misma determinación que había traído a todo lo demás. Trabajó estrechamente con su equipo médico, ajustó su régimen de suplementos y monitoreó sus niveles cuidadosamente. También usó esta experiencia como una oportunidad de enseñanza. En sus charlas públicas comenzó a hablar más abiertamente sobre los desafíos a largo plazo de la cirugía bariátrica, sobre el hecho de que no era una cura milagrosa, sino un compromiso de por vida que venía con sus propias complicaciones. Creía que era importante que las personas entendieran esto antes de tomar la decisión de someterse a la cirugía, que necesitaban ir con los ojos abiertos sobre todos los aspectos del viaje. Sofía, que ahora era una preadolescente, se había convertido en una de las mayores fuentes de alegría y propósito en la vida de Mayra. La niña tímida y traumatizada que habían adoptado se había transformado en una joven confiada y curiosa. Le encantaba correr, y ella y Mayra a menudo corrían juntas, madre e hija, moviéndose lado a lado en un ritmo compartido. Para Sofía, esto era simplemente algo normal que hacía con su mamá. Para Mayra, cada vez era un milagro. Sofía también había desarrollado un interés en la nutrición y la cocina saludable, inspirada por ver a Mayra preparar sus comidas cuidadosamente medidas y nutricionalmente balanceadas. Juntas experimentaban con recetas, encontrando formas de hacer comidas que fueran tanto saludables como deliciosas. Era un vínculo especial que compartían, y Mayra amaba que pudiera enseñarle a Sofía desde temprana edad sobre la importancia de tener una relación saludable con la comida. 10 años después de su primera cirugía, Mayra organizó un evento especial. Invitó a todas las personas que habían sido parte integral de su viaje: el doctor Nousaradan y su equipo médico, sus fisioterapeutas, su terapeuta, los miembros de su grupo de apoyo, su familia, sus amigos nuevos y viejos. Fue una celebración de una década de transformación, pero más que eso, fue una oportunidad de agradecer a las personas que la habían ayudado cuando más lo necesitaba. Durante el evento, Mayra dio un discurso donde reflexionó sobre la última década. Habló sobre cómo hace 10 años había estado acostada en una cama esperando morir, cómo había pesado 450 kilogramos y había perdido toda esperanza. Habló sobre la tragedia de su sobrino que, aunque devastadora, había sido paradójicamente el catalizador que la salvó. Habló sobre cada cirugía, cada sesión de terapia, cada paso doloroso en su viaje de regreso a la movilidad, pero lo que más enfatizó fue que su transformación no había sido solo sobre perder peso, había sido sobre recuperar su humanidad, sobre aprender a valorarse a sí misma, sobre descubrir que merecía ocupar espacio en el mundo, sobre encontrar su voz y usarla para ayudar a otros. El peso perdido era simplemente el símbolo visible de una transformación mucho más profunda que había ocurrido internamente. El doctor Nousaradan también habló, describiendo el caso de Mayra como uno de los más extraordinarios de su carrera, no solo por la cantidad de peso perdido, sino por la forma en que había mantenido esa pérdida, por el trabajo psicológico que había hecho, por la forma en que había transformado su trauma en propósito. Dijo que Mayra era un ejemplo viviente de la resiliencia humana, de lo que es posible cuando alguien realmente se compromete con el cambio. La terapeuta de Mayra también compartió algunas palabras, hablando sobre el coraje que requería confrontar trauma tan profundo, sobre la fuerza que se necesitaba para reconstruir una vida desde los cimientos. Describió el trabajo de Mayra como inspirador, no solo para otros que luchaban con obesidad, sino para cualquiera que enfrentaba desafíos que parecían insuperables. Después de los discursos formales, el evento se convirtió en una celebración más casual. Las personas compartían comidas, muchas preparadas por Mayra y Sofía,
Roberto tocaba guitarra y cantaba. Había risas y lágrimas, abrazos y conversaciones profundas. Era una reunión de personas que habían sido tocadas por la historia de Mayra de diversas maneras, y la energía en la habitación era de esperanza y posibilidad. Hacia el final de la noche, Patricia, la mujer que había escrito esa carta conmovedora años atrás, llegó como invitada sorpresa. Había perdido más de 150 kilogramos y estaba caminando con solo un ligero apoyo. Cuando Mayra la vio, corrió hacia ella y se abrazaron, llorando ambas. Ver a Patricia tan transformada fue una de las experiencias más gratificantes de la vida de Mayra. Era una prueba tangible de que compartir su historia había creado ondas, había cambiado vidas más allá de la suya propia. Esa noche, acostada en la cama junto a Roberto con Sofía, durmiendo en la habitación de al lado, Mayra reflexionó sobre su viaje. Había perdido 375 kilogramos, había recuperado su movilidad, su salud, su vida, había encontrado amor, había formado una familia, había desarrollado un propósito, pero más que todo eso, había encontrado paz consigo misma, había aprendido a perdonarse por el pasado, a vivir plenamente en el presente y a mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de temor. Las cicatrices que cubrían su cuerpo ya no le parecían desfiguraciones, sino medallas de honor. Cada una contaba una historia de supervivencia, de transformación, de negarse a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Trazaba con sus dedos las líneas que corrían por su abdomen, sus brazos, sus muslos, y sentía gratitud en lugar de vergüenza. Estas cicatrices eran la prueba de que había vivido, de que había luchado, de que había ganado. Los años siguientes trajeron nuevas aventuras y desafíos. Mayra y Roberto viajaron más extensamente, visitando lugares que Mayra había visto solo en fotografías durante sus años de confinamiento. Fueron a las montañas donde Mayra hizo senderismo, no largas distancias, pero lo suficiente para sentir el aire fresco en sus pulmones y ver vistas que le quitaron el aliento. Fueron a ciudades donde Mayra caminó por calles abarrotadas, anónima entre las multitudes, simplemente otra turista disfrutando de la vida. Cada experiencia nueva era preciosa para ella, de maneras que la mayoría de las personas no podían comprender completamente. Algo tan simple como probarse ropa en una tienda, poder entrar en un probador regular y encontrar que la ropa le quedaba era motivo de alegría. Subir escaleras sin quedarse sin aliento, sentarse en un avión sin necesitar un extensor de cinturón de seguridad, caminar por un parque sin dolor constante, todas estas eran pequeñas libertades que nunca daría por sentado. Sofía creció y se convirtió en una adolescente vibrante con sus propios sueños y ambiciones. Quería estudiar medicina, inspirada parcialmente por los doctores que habían ayudado a su madre adoptiva. Mayra apoyaba esto completamente, ayudándola con sus estudios, llevándola a visitas universitarias, compartiendo historias sobre su propia experiencia con el sistema médico desde la perspectiva del paciente. La relación entre madre e hija se había profundizado con los años, construida sobre una base de honestidad, amor incondicional y comprensión mutua de lo que significaba superar trauma. Mayra continuó su trabajo de defensa con renovado propósito. Fundó una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar apoyo y recursos para personas con obesidad extrema. La organización ofrecía grupos de apoyo, conexiones con profesionales médicos, asistencia financiera para aquellos que no podían costear el tratamiento necesario y programas educativos para ayudar a las personas a entender las complejidades de la obesidad como una condición médica. A través de esta organización, Mayra ayudó a cientos de personas a acceder al tratamiento que necesitaban. Algunos tenían historias de éxito similares a la suya, otros luchaban más
enfrentando recaídas y complicaciones, pero todos se beneficiaban de saber que no estaban solos, que había una comunidad de personas que entendían su lucha sin juicio, que había esperanza incluso en los momentos más oscuros. La organización también trabajaba en combatir el estigma social alrededor de la obesidad. Mayra daba charlas en escuelas, en conferencias médicas, en eventos comunitarios, educando a las personas sobre las realidades de la obesidad extrema. Desafiaba la noción simplista de que era solo cuestión de comer menos y moverse más, explicando los factores genéticos, hormonales, psicológicos y ambientales que contribuían a la condición. Abogaba por más compasión, más comprensión, más recursos dedicados a ayudar a las personas que luchaban en lugar de simplemente juzgarlas. Su trabajo atrajo atención nacional e incluso internacional. Fue invitada a hablar en las Naciones Unidas sobre obesidad como una crisis de salud global. Participó en paneles con expertos médicos, políticos y otros defensores, aportando la perspectiva invaluable de alguien que había vivido la experiencia directamente. Su voz, una vez silenciada por vergüenza y aislamiento, ahora alcanzaba millones de personas. Pero a pesar de toda esta atención y reconocimiento, Mayra permanecía fundamentalmente humilde. Nunca olvidaba de dónde venía. Nunca perdía de vista el hecho de que su transformación había sido posible solo por la ayuda de innumerables personas. Se aseguraba de dar crédito donde se debía, de reconocer el papel del doctor Nousaradán, de su terapeuta, de su familia, de todos los que la habían apoyado en su viaje. 15 años después de su transformación inicial, Mayra recibió un honor inesperado. Fue nominada para un premio humanitario por su trabajo de defensa. La ceremonia de premios fue un evento elegante, muy diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mayra se vistió con un hermoso vestido, se arregló el cabello y el maquillaje, y se paró frente a un espejo sintiendo una mezcla de emociones. Todavía veía las cicatrices, la piel que nunca sería perfecta sin importar cuántas cirugías tuviera, pero también veía algo más. Veía fuerza. Veía belleza de un tipo diferente, veía a una sobreviviente. Cuando anunciaron su nombre como ganadora, caminó al escenario con pasos firmes y seguros. El aplauso de la audiencia la rodeó como una ola cálida. En su discurso de aceptación, Mayra habló sobre cómo hace 15 años había estado acostada en una cama pesando 450 kilogramos, creyendo que su vida había terminado. Habló sobre el largo y doloroso viaje que la había llevado desde ese lugar oscuro hasta este escenario brillante. Pero lo más importante, dedicó el premio a todas las personas que todavía estaban luchando, que todavía estaban atrapadas en sus propias versiones de esa cama, que todavía no creían que el cambio fuera posible. Les dijo que si ella podía hacerlo, si ella podía transformarse de una mujer confinada a una cama de 450 kilogramos, a alguien de pie en este escenario, entonces verdaderamente todo era posible, que nunca era demasiado tarde, que nunca estaban demasiado lejos, que siempre había esperanza. El discurso fue transmitido en línea y se volvió viral, visto por millones de personas alrededor del mundo. Los comentarios estaban llenos de personas compartiendo cómo las palabras de Mayra los habían inspirado, cómo habían decidido buscar ayuda para sus propias luchas después de escucharla. Una vez más, Mayra se asombró por el poder de compartir vulnerablemente la propia historia, por cómo la honestidad sobre el dolor y la lucha podía crear conexión y esperanza para otros. Ahora, tantos años después de ese día oscuro en que pesaba 450 kilogramos, Mayra Rosales vive una vida que nunca soñó posible. Se despierta cada mañana en una cama regular junto a un esposo amoroso. Prepara el desayuno para su familia, sale a correr o al gimnasio, trabaja en su organización, ayudando a otros a encontrar su camino hacia la salud. Pasa tiempo con Sofía, riendo y hablando sobre todo y nada. Vive, simplemente vive, de maneras grandes y pequeñas que durante años
le fueron negadas. Su peso se mantiene estable alrededor de 70 kilogramos. Ha perdido y mantenido una pérdida de 380 kilogramos durante más de una década, un logro que permanece como uno de los más notables en la historia médica. Pero Mayra sabe que su legado no es realmente sobre los números, es sobre lo que esos números representan: redención, transformación, la capacidad imparable del espíritu humano para sanar y renovarse incluso después del trauma más profundo. Las personas a menudo le preguntan cuál es su secreto, cómo logró lo imposible. Mayra siempre da la misma respuesta: no hubo secreto. No hubo atajo, no hubo momento mágico donde todo se volvió fácil. Fue trabajo duro todos los días durante años. Fue elegir la salud sobre la comodidad una y otra vez. Fue aceptar ayuda cuando la necesitaba. Fue hacer el trabajo psicológico necesario para sanar las heridas que habían llevado a su obesidad en primer lugar. Fue negarse a rendirse incluso cuando el camino parecía imposiblemente largo. Pero también enfatiza que no lo hizo sola, que tuvo acceso a cuidado médico excelente, a un cirujano brillante y dedicado, a terapeutas hábiles, a una familia de apoyo, que reconoce su privilegio en tener acceso a estos recursos cuando muchas personas que luchan con obesidad extrema no lo tienen. Es por eso que trabaja tan duro a través de su organización para hacer que estos recursos sean más accesibles para otros. En las noches tranquilas, cuando la casa está silenciosa y todos duermen, Mayra a veces camina hasta la habitación donde solía estar su cama médica. Hace mucho que fue removida, reemplazada por un pequeño estudio de arte donde pinta y dibuja, pero puede recordar exactamente cómo se sentía estar acostada allí, mirando el techo, sintiendo el peso de su cuerpo presionándola hacia el colchón, creyendo que nunca escaparía. Se para en ese espacio ahora transformado, en este cuerpo ahora transformado, en esta vida ahora transformada, y siente una gratitud tan profunda que casi la abruma. Gratitud por cada persona que la ayudó, por cada momento de fuerza que encontró cuando creía que no le quedaba nada, por cada pequeña victoria que eventualmente se sumó a este milagro. La historia de Mayra Rosales no es solo sobre perder peso, es sobre recuperar una vida, sobre encontrar esperanza en la oscuridad más profunda, sobre probar que la transformación verdadera siempre es posible para aquellos dispuestos a hacer el trabajo, sin importar cuán imposible pueda parecer el camino.